Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa sobre ciberseguridad que desarrollamos cada lunes aquí en el After Work de Capital Radio con los especialistas Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Es casi un mes el que llevamos hablando de ciberseguridad y da la sensación de que nos quedan todavía programas y programas para completar toda la actualidad de un tema que es el tema de nuestro tiempo. Sencillamente porque todo está conectado, no nos vamos a cansar de decirlo, y porque todos somos digitales. Este programa nos debería, por tanto, empezar a importar a todos, porque, como nos han dicho nuestros invitados a lo largo de todos estos días, cada uno de nosotros, vosotros, tenéis un mal llamado móvil, con el que estáis conectados con el resto del mundo, con más de 3.000 millones de personas e instituciones. Y de todas ellas hay un buen número que quiere aprovecharse delictivamente de las vulnerabilidades, que son muchas, de este mundo digital. Pero no nos engañemos, no se trata de que seamos más o menos usuarios de tecnología, se trata de que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos. El hecho de poseer la más novedosa tecnología no nos hace ser inexpugnables, y precisamente confiarse es uno de los mayores peligros. Y por hacer una analogía, todavía estamos en preescolar, ¿vale?, en cuanto a conocimiento e idea de los riesgos a los que estamos expuestos. Pero bueno, hoy podemos decir que se ha dado un paso importante en la concienciación de empresas y ciudadanos, un poco de manera aburrida y masiva, pero por fin muchas empresas se han dado cuenta de la necesidad que tienen de estar a salvo de los peligros de la red, y a los ciudadanos que no son conscientes todavía de que sus datos tienen mucho valor y de que de momento mucha gente, excepto ellos mismos, están sacando provecho legal o ilegal de sus datos personales. El pasado viernes entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Muchos de vosotros os habéis enterado no por la prensa, sino por el aluvión de correos electrónicos de muchos sitios que ni recordabais que tenían algún dato vuestro, y espero que por la simple curiosidad de que todos estuviesen hablando del mismo tema, os hayáis mostrado interesados por esto de la RGPD y, en definitiva, por el uso que se hacen de vuestros datos personales. Pero también esto ha sido un revulsivo para que las empresas, especialmente las pymes, se asomen al mundo de la ciberseguridad y sean también igual de conscientes de que los datos que manejan, propios y de clientes, son tan susceptibles de ser robados y puestos en manos que no deben, que les pueden acarrear además importantes multas, además de tener que sufrir el impacto en la reputación de las compañías. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros amigos e invitados, con Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Muy buenas tardes, Mónica, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Os han llegado muchos correos o no? Uno o dos, no sé. Uno, dos o 2.000, ¿no? Quizás. Unos cuantos, ¿no? Y de gente que no sabía ni que existía. Eso es lo que os iba a decir. ¿Vosotros recordáis cuando disteis la información a sitios que os habían escrito pidiendo pues permiso ahora para usar vuestros datos? Yo había sitios que es que ni me acordaba, ¿eh? Yo incluso alguno creo que no se lo había dado. Sí, yo creo que esto ha servido, mucha gente lo está diciendo también, ¿no?, para hacer limpieza en nuestras bandejas de correo electrónico. Y bueno, tiene más cosas positivas que vamos a hablar ahora de ello. Bueno, pues enseguida vamos a hablar, por supuesto, de RGPD o de sus denominaciones en inglés, lo que sea, de los datos y qué hacen las empresas y ciudadanos con ellos. Pero antes, también deciros que nuestros invitados hoy nos van a ayudar a comprender pues cuál es la profundidad que tiene el uso de los datos. Y lo vamos a hacer con José Fernández, que es el CEO de Fan4Shoppers, y con Alonso Hurtado, que es, además de socio de Écija Abogados, es vicepresidente de la Asociación Española de Compliance. Bueno, pues con ellos dos enseguida vamos a hablar de ley de protección de datos, de ciberseguridad y de cómo las empresas deben entender tecnología, derecho y, por supuesto, ciberseguridad. Y ya con esto nos da pie para que Mónica nos haga su comentario editorial. La última semana ha estado plagada de preguntas que siguen sin respuesta. El pasado 25 de mayo entraba en vigor la que es una de las normativas de regulación de datos más exigentes hasta la fecha y también probablemente una de las más desconocidas. 2 años han tenido las empresas para estudiarse el reglamento y adaptarse a él para cumplirlo. Pero la mayoría han esperado a última hora para hacer sus deberes o incluso se han pasado del límite de entrega. Y no ha ocurrido solamente en nuestra tierra, con aquello de que los españoles lo dejamos todo para el final. Empresas de toda Europa, empresas estadounidenses, grandes compañías con grandes presupuestos y departamentos legales han esperado también al último momento, por despiste o estrategia, quién sabe. Pero los despistes nos sirven ahora porque cualquier compañía, ya sea grande o pequeña, gigante o minúscula, está expuesta a las millonarias multas que supone no cumplir con la normativa. ¿Y cómo hacerlo?, se han preguntado muchas empresas.
¿Y los usuarios? Hace 2 semanas la mayoría de ellos no sabían qué era esto del GDPR, hasta que comenzaron a ver cómo sus bandejas de entrada se llenaban con decenas e incluso cientos de correos electrónicos. Algunos solicitaban consentimiento para seguir enviando emails, otros daban por hecho que informándonos ya era suficiente, otros anunciaban que cambiaban sus políticas de privacidad y, parafraseando al gran Matías Prats, los usuarios se preguntaban ¿pero esto qué es? Internet se lo ha tomado con humor, como no podía ser de otra manera, pero el asunto sigue siendo muy serio y la confusión de empresas y usuarios es preocupante. Los medios llevamos informando sobre este tema mucho tiempo, pero no ha sido suficiente para dar a conocer una normativa que llega para sustituir a la ya desbancada LOPD y que tiene como principal objetivo darle más poder a los usuarios sobre sus datos. Aquí va otra pregunta. ¿Cómo van a ejercer las personas ese poder si no saben que lo tienen? Y ya la última, la pregunta que nos hacemos todos, usuarios, empresas, ¿y ahora qué? Bueno, pues ese ahora qué vamos a intentar nosotros darle respuesta con nuestros invitados a los que enseguida saludamos. Volvemos enseguida. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla, o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar. Capital Radio te invita el próximo 7 de junio a una jornada gratuita donde analizará con los principales protagonistas el presente y el futuro de la nueva tecnología blockchain, el Bitcoin y las criptomonedas. Vive la radio en directo en Madrid el próximo 7 de junio y reserva ya tu plaza en el 91 283 3334 o en el mail eventos@capitalradio.es. Con el patrocinio de Gas Natural Naga Group AG y eToro. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues es momento de repasar algunas noticias que nos ha dejado la semana y que tienen obviamente que ver con la ciberseguridad y los incidentes que se producen cada día y varias veces al día, no solo en nuestro país, sino más allá. Y es que hay que llamar la atención de más de 500.000 de routers y dispositivos que se han visto afectados por una nueva familia de malware que, según dicen los expertos, Mónica, es muy destructiva. Sí, eso es. Como hemos explicado ya alguna vez, IoT es el Internet de las cosas, ¿no? Son todos los dispositivos conectados a Internet y conectados entre sí. Pues al menos 500.000 de estos routers y dispositivos de almacenamiento, que se llaman NAS, pequeños dispositivos de almacenamiento, tanto de usuarios como de usuarios particulares como de empresas, han sido infectados en un ciberataque a escala mundial. Lo anunció Cisco la semana pasada. Talos, la división de ciberseguridad de Cisco, detectó una infección de un malware que han denominado VPN Filter, que ha infectado 500.000 de dispositivos. El problema no es esa infección como tal, sino el por qué. Estos dispositivos podrían ser usados para lanzar un ciberataque a nivel global. Y con respecto al IoT también hay bastante temor, porque otros investigadores han descubierto que también otros dispositivos podrían tener vulnerabilidades en cuanto a los criterios como jerárquicos, ¿no? Algo así. Sí, bueno, este caso concreto es Z-Wave, que es un protocolo, y el ataque se denomina ataque de downgrade. Este tipo de ataques se suelen dar
se han dado tradicionalmente en las conexiones seguras HTTPS, principalmente porque los servidores suelen soportar algoritmos o protocolos antiguos por motivos de compatibilidad. Es decir, tú no sabes qué cliente te va a llegar ni qué tipo de gente te va a llegar. Te puede llegar gente que todavía no ha actualizado el ordenador y que sigue usando Windows XP, por ejemplo. Entonces el servidor aún soporta algoritmos débiles o algoritmos que están rotos. En este caso concreto, en el caso de Z-Wave, tiene tres especificaciones de seguridad, y lo que han descubierto estos investigadores es que se puede bajar de S2, que es el protocolo seguro en el cual se produce un intercambio de claves robusto, a S0, en el cual hay unas claves que están prefijadas. Entonces, si consiguen meterse en medio de la comunicación y un cliente se va a conectar por S2, le dicen que solo soporta S0, se comunicarán por S0 y podrían llegar a comunicarían por lo antiguo. Por ¿no? lo antiguo, por lo roto, digamos. Bueno, pues mucho cuidado, y la actualización no es solo una palabra, amigos. Mónica, y esto lo publicáis en BitLife Media, un nuevo informe que alerta sobre la evolución del malware y de cómo está intentando explotar las criptomonedas. Sí, Eduardo, el malware es el software malicioso, ¿no? Evoluciona constantemente para lograr llegar a más gente o para conseguir más beneficio económico. Una de las principales tendencias que se han venido observando es que la fiebre por las criptomonedas, como el Bitcoin, por ejemplo, está disparando un minado ilegal de criptomonedas y otras formas de fraude relacionadas con estas monedas virtuales. Un informe reciente de Fortinet desvela que una de las últimas tendencias usadas por los ciberdelincuentes es el ransomware, pero no como lo solemos conocer, que es este cifrado de los archivos para pedir un rescate a cambio, sino secuestrar los sistemas para usarlos para un minado ilegal de criptomonedas. Y una última cosa, aquí en la mesa veo 5 smartphones, pero solo 3 de ellos son de Apple. Y vamos a tener derecho a saber qué es lo que Apple sabe de nosotros, o por lo menos cuáles son nuestros datos, Pablo. Sí, Apple ha publicado, sobre todo para los usuarios europeos de momento, aunque dice que lo va a ampliar a todo el mundo, en su página nos da el permiso de conocer qué sabe Apple de nosotros, es decir, qué actividad hemos tenido en Apple Store, o qué contactos tenemos, o qué interacciones hemos tenido con Apple. Entonces, bueno, para ello lo que tenemos que hacer es conectarnos a privacy.apple.com. Dar todos nuestros datos y conectarte con tu usuario normal de Apple, con tu Apple ID, en privacyapple.com, y aparecerá un enlace que te dice obtén una copia de tus datos. En esta obtención de tus datos puedes pedir marcar qué datos concretos quieres o descargarlos todos, y así tener una copia de lo que Apple sabe de ti, e incluso puedes pedir que los borre. Lo único que tiene que pasar una aprobación de 7 días. En 7 días ven si te lo aprueban o no te lo aprueban, y si te lo aprueban los borrarán, dicen, para siempre. Oye, ¿está cambiando entonces la relación que vamos a tener los ciudadanos con nuestros datos y las empresas? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, a los que ya vamos a saludar. Bueno, pues ellos son José Fernández, que es el CEO de Fan4Shoppers. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Alonso Hurtado es, como hemos dicho, vicepresidente de ASCOM, la Asociación Española de Compliance, y socio del despacho de Écija y Abogados. Alonso, buenas tardes igualmente. Buenas tardes. Para conocerlos un poco más en profundidad, le pedimos a Mónica y a Pablo que pues presenten a nuestros invitados. Claro que sí, vamos a hacer las presentaciones. Pues José Fernández es CEO de Fan4Shoppers, es una empresa de consultoría y de ciberseguridad web, entre otras muchas cosas. Es experto profesional en Derecho Tecnológico e Informática Forense por la Universidad de Extremadura y máster en Ciberseguridad de la Universidad Juan Carlos y otras certificaciones como Google Partner. Y sabe mucho acerca de cómo cumplir con el GDPR, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Ese es José. ¿Y quién es Alonso? Alonso es vicepresidente segundo de ASCOM, Asociación Española de Compliance, y socio del despacho Écija Abogados. Ha sido reconocido por Chambers y Partners como uno de los mejores abogados del mercado español y galardonado con el premio Iberian Lawyer Top 40 Under 40 en 2016-2018. Asimismo, 2017-2018, ya te he quitado un año. Asimismo, ha sido premiado por la Agencia Vasca de Protección de Datos en febrero de 2018. Y con José y con Alonso vamos a hablar de protección de datos el día 25. A ver, vamos a dirigirnos, si os parece, a todas esas a ciudadanos y pymes, ¿vale?,
que ya obviamente tienen relación con estos a través de sus datos, y les podemos explicar, para que lo entiendan muy bien, si les ha cambiado o no la vida el pasado día 25. Venga, José. Bueno, realmente no debería haberles cambiado la vida. Ya existía una ley de protección de datos y esto, bueno, ha modificado ciertas cosas, pero realmente había ya una ley que deberíamos cumplir, o que deberían cumplir todas las empresas. Lo que se pretende con el reglamento es, bueno, que esa seguridad y esa privacidad de los datos se trate por diseño, desde el diseño tanto de aplicaciones como de webs, como de trabajos que se hacen en las empresas, para que se hagan de forma segura y garanticen la máxima seguridad de los datos. Muchas veces en la pequeña empresa, sobre todo, no se es consciente o no se era consciente de que se estaban tratando datos personales, pues no, porque no le daban la importancia que realmente tienen. Lo que se pretende es, pues eso, darle la importancia que tienen a tus datos y que los protejan y que se utilicen exclusivamente para lo que dicen que te han dicho que los van a utilizar. Alonso. Bueno, yo creo, como bien decía antes, realmente la normativa ya existía anteriormente. Los principios básicos y generales no cambian con el reglamento. Ahora, sí es cierto que el reglamento, y por una vez en la vida creo que lo hemos conseguido, lo que ha hecho es que se hable de esto en programas de radio, en televisión, y fijaos, si el mal para que esto ocurriera era que tengan que llegar, que nos hayan spameado a todos con correos en algunas ocasiones absolutamente innecesarios, pues bueno, bienvenido sea. La realidad es que sí es cierto que el reglamento y todas las labores, digamos, de comunicación que han hecho las autoridades públicas y europeas y nacionales, creo que se ha ayudado a que la gente sea consciente de que tiene un derecho, sea consciente de que tiene capacidad de poder ejercerlo o no, porque yo creo que es ahí donde está realmente la clave, el hecho de que yo sea autónomo y sea capaz de decidir si deseo ejercerlo o no. No el hecho de tener ese derecho implica necesariamente que tengan que ejercerlo, pero sí quiero tener la posibilidad de. Y la ley lo que me hace es me garantiza, con sanciones importantes y también imponiendo obligaciones como el privacy by design, digamos, o by default, estableciéndolo como una obligación inherente, digamos, a cualquier tipo de actividad que implique tratamiento de datos. Me da igual si es por entidades públicas, entidades privadas, ONGs, da exactamente igual. Tratas datos, sí, esos datos se tratan de ciudadanos que no tienen por qué ser necesariamente europeos. Este detalle es importante. Basta con que se traten de ciudadanos que permanezcan en territorio de la Unión Europea, con lo cual, fijaos la extraterritorialidad de esa norma. La realidad es que esto nos lleva a que es una norma, desde mi punto de vista, bastante útil. Veremos con el paso de los tiempos si realmente esa utilidad se queda en algo más que recibir ese volumen ingente de correos. Porque, claro, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, y lo comentamos fuera de micro, es, por eso os preguntaba, si les ha cambiado la vida a las empresas. Muchas empresas, como dice José, no sabían siquiera que tenían datos, ¿no?, de las personas. Y nos han enviado un correo electrónico, ¿vale?, que nos decían, pues, que, oye, que la nueva ley les obliga. Entonces, esa empresa, estamos en un programa de ciberseguridad, también eso hay que aclararlo a los oyentes. Entonces, antes de formular esta pregunta que iba a hacer, ¿por qué estamos hablando de datos en un programa de ciberseguridad? Bueno, es seguridad de la información. Al final, se trata de proteger información, datos personales. Y no solo tienes que tener procedimientos que garanticen esa seguridad, sino que hay una parte técnica que tienes que cumplir para proteger la integridad de los datos y que no te los puedan, si te interceptan una comunicación vaya cifrada, que no te los puedan leer o cualquier cosa de ese tipo. Entonces hay una serie hay una parte técnica importante dentro de lo que es las medidas técnicas organizativas que engloba buena parte de la ciberseguridad. O sea, que hay empresas que no sabían que tenían datos personales, que ahora mismo no solo se han dado cuenta de que tienen datos personales, sino que tienen la obligación de poner herramientas tecnológicas para proteger esos datos de los que siquiera desconocían hace un mes. Sí, justamente. La realidad es esa. Hay muchas entidades que realmente
No sé tanto si no sabían que tenían datos personales. Lo que sí tengo claro es que no sabía si tenían tantos como los que realmente tienen, ¿vale? La realidad es que ¿cuál es la relación entre la ciberseguridad y los datos? Bueno, porque al final es información transaccional, y dentro de esa información hay diferentes categorías. Información, vamos a llamarlo general, de negocio, por poner un ejemplo, y también tenemos información que son datos de carácter personal. Es a estos a los que se le aplica esta normativa, y es a estos a los que se le aplican las medidas técnicas, por así decirlo, ya sean organizativas o de protección en materia de ciberseguridad. Ha habido muchas empresas, esto no es nuevo, en España no es nuevo, hay muchas empresas, nuestra legislación anterior ya lo tenía, hay muchas empresas que se han enterado ahora, precisamente de que tienen todas esas obligaciones, cuando realmente las tienen desde hace bastantes más años, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el que ya viniera haciendo cosas antes le va a ser un poco más sencillo adaptarse. A los que no hubieran hecho caso a todo lo que había anteriormente, puede ser un drama la adaptación, les va a costar el doble, por así decirlo, el hacerlo, porque es pasar del cero al todo en cuestión de nada de tiempo. Entonces, bueno, es un reto, la verdad que es un reto ahora mismo, especialmente para pequeña y mediana empresa, es un auténtico reto. Yo sobre eso quería incidir un poco más, porque, como bien habéis dicho, la anterior LPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya recogía que había que tener una serie de medidas de protección, como copias de seguridad, el cifrado de estas copias cuando las mueves fuera de tus instalaciones y demás. ¿Cambian mucho las medidas que ha puesto la GDPR frente a estas normas que tenía, o estas medidas que tenía la LPD? No, realmente, básicamente es más o menos lo mismo. Hay pequeñas variaciones, pero realmente el fondo del reglamento es muy parecido, y las obligaciones técnicas que hay que tener son básicamente las mismas. Cambia un poco la parte del consentimiento al tratamiento de los datos, pero todo lo demás es muy parecido. O sea que realmente, pues lo que decíamos antes, ha venido bien o vendrá bien para que las empresas se conciencien de que realmente tienen que proteger la información que manejan, que hasta ahora o lo sabían o pasaban un poco, pero ahora con las amenazas de las sanciones tan elevadas y todo este parafernalia y bombardeo de mails, pues la gente parece que ha espabilado un poco y se está poniendo las pilas. O sea, podemos decir que la Agencia Española de Protección de Datos que estaba trabajando, o el trabajo que estaba hecho en España de antes, ha inspirado en gran parte a la Unión Europea, o lo estábamos haciendo bien, sí, en fondo. Sí, la realidad es, quiero decir, comparativamente, y a mí esto siempre me gusta decirlo, comparativamente España es un referente, no solamente en espacio económico europeo, sino a nivel mundial, tanto a nivel legislativo como a nivel ¿cómo decirlo?, aplicación práctica, digamos, enforcement, digamos, de la normativa. La realidad es esa. Prueba de ello es que a veces en los grupos de trabajo en Europa nos miran un poco como diciendo, pero eso ya lo tenéis, o eso lo hacéis de esa forma. Sí, lo tenéis ya regulado, sí, está ya regulado. Y la verdad que no sé, siempre pensamos que España va atrás en este tipo de cosas, y la realidad es que no es así. La realidad no es así. Nosotros teníamos un Real Decreto, un reglamento de protección de datos anterior, el Reglamento Nacional, por cierto, todavía sigue en vigor, por supuesto que sigue en vigor hasta que no se ha derogado, y ahí se listan una serie de medidas de seguridad que su origen realmente son estándares internacionales de seguridad, ISO 27 y demás. Su origen está ahí, y la realidad es que una empresa que tuviera implantadas esas medidas de seguridad, no estoy diciendo que ya cumpla automáticamente el reglamento, pero sí tiene gran parte hecho, ¿no? Tiene un trozo del camino hecho, que la realidad es que, bueno, por lo menos el mínimo de seguridad lo está garantizando. Lo que sí ha habido es un poco de confusión también a la hora de aplicarlo, ¿no? Esta mañana se publicaba en el Confidencial un artículo de Carlos Soto. Había hecho entrevistas a varias empresas, ¿no?, víctimas del GDPR. Además, se titula, una de las empresas decía que un abogado le había timado, ¿no?, un supuesto asesor experto en este tema, que decía que podía perder millones de euros, ¿no?, por un mail que había enviado, que no debería haberlo hecho, y que pagó 4.300 euros por una asesoría mal hecha. Otra pequeña empresa decía que por una mala asesoría había perdido también el 80% de sus potenciales clientes. ¿Esto está ocurriendo? Sí, por desgracia es así. Os hablo ya casi a título, digamos, de mi trabajo en el día a día. A nosotros nos ha costado hasta el día 25 de mayo
múltiples llamadas, múltiples reuniones en los cuales nuestros clientes nos planteaban, clientes grandes, pequeños y medianos, nos planteaban, pero ¿por qué todo el mundo lo está haciendo y vosotros nos estáis recomendando que no lo hagamos? Es decir, nuestra recomendación es, si queréis informar de la nueva política de privacidad, adelante, es un buen ejercicio de transparencia, no sé cómo decirlo, para reforzar la información de la nueva política de privacidad, pero no es necesario para esta tipología de tratamientos que queréis hacer que pidáis el consentimiento, porque ya venís cumpliendo con lo que decía el reglamento anteriormente. Ya vosotros ya tenéis el consentimiento, o bien no va por consentimiento, sino va por interés legítimo. Ha habido muchísimas compañías, y lo llevo diciendo, si miráis mi Twitter, lo veréis publicado de hace unos días, diciendo, verás qué fiesta el día que se den cuenta que están pidiendo consentimientos y están anulando el interés legítimo, y ya no pueden volver otra vez a interés legítimo. Es decir, habéis perdido toda la base de datos. Estamos hablando, en depende de qué compañías, estamos hablando de millones de euros digamos, de lucro cesante, es decir, del dinero que vas a dejar de poder generar y ganar. Esto obviamente va a derivar debería, desde mi punto de vista, derivar en responsabilidad civil. El que ha dicho es más seguro el consentimiento. No, te estás metiendo en la boca del lobo, tú solo te has metido en la boca del lobo. Y es un problema. Ahora mismo hay muchas compañías que tienen un problema, y muy grave, por no haber pedido el consentimiento en algo que no necesitas el consentimiento. Vosotros, partiendo de la base de que las leyes no son perfectas, porque vivimos en un mundo imperfecto, imposible de corregir, a vuestro juicio, José Alonso, de este reglamento que, bueno, como bien has puesto sobre la mesa, oye, España ya había trabajado y mucho, ¿hay cosas que podrían haber mejorado en cuanto a la información a los ciudadanos, en cuanto a la información a las empresas? ¿Por dónde creéis que podría darse un barniz un poquito mayor y que quizás nosotros podamos completar aquí en este programa? A ver, José. Bueno, yo te hablo como empresa ahora, porque yo no soy abogado, entonces no pretendo meterme en ese tema, por supuesto. Pero como empresa sí que, yo soy tuitero y tengo curiosidad por todo lo que sale y por todo las noticias que van saliendo. Pero yo sí he echado de menos información desde la Administración de la llegada del reglamento, de las obligaciones para las empresas, de mis derechos como usuario también. Un poquito más de información, pues eso, desde la Administración a nivel general para todos los ciudadanos. Sí. Realmente creo que eso ha faltado. En temas ya más técnicos o más de derecho, ahí no puedo decir nada, lógicamente. Podría decir prácticamente lo mismo. Es decir, el otro día, por ejemplo, por Twitter, diferentes abogados que nos dedicamos a esto desde hace muchísimos años, uno de ellos decía, ¿cómo es posible que estemos debatiendo sobre algo tan básico, sobre el consentimiento, interés legítimo, estemos debatiendo y ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto desde hace tantos tiempos, hemos visto tantos casos, tantos ejemplos, nos pongamos de acuerdo al 100%, nos ponemos de acuerdo en un 85%, pero había un 15% que no nos poníamos de acuerdo. La realidad es que esto se hubiera solucionado de forma muy fácil. Primero, habiendo hecho los deberes con tiempo. Estudiar para el examen en el último minuto te puede salir bien si el examen es de tipo test. Como sea desarrollar, te vas a caer con el equipo entero. Y la realidad es que, ojo, y no es culpa solo de la agencia española, estoy hablando de todas las agencias en Europa, les ha pillado el toro, igual que les ha pillado a la mayoría de las organizaciones. Esto es como decir, voy a suspender el examen porque el profesor no me ha dado bien las clases. Bueno, el libro lo tenías ahí y podías haber estudiado tú por tu cuenta, pero la realidad es que en la práctica la mayoría de los documentos realmente interesantes, ¿vale?, para la aplicación práctica, no hablo de la teoría, la aplicación práctica, tanto por el grupo de trabajo del artículo 29 dependiente de la Comisión Europea, como de las propias agencias nacionales, digamos, de los diferentes países, la mayoría han sido publicados en el último semestre. Hemos tenido 2 años. Quizás no hubiera estado de más haberlo publicado hace 2 semestres, ¿vale? No hubiera estado de más. Les ha pillado el toro, igual que a la mayoría de las organizaciones les ha pillado el toro, y esto, lógicamente, tiene sus efectos, que es que los que estábamos asesorando sobre esta materia a veces íbamos un poco, pero ¿estás seguro al 100% es que no lo puedo estar, porque depende de una interpretación que después haga un regulador? Suerte hemos tenido que lo que íbamos diciendo luego nos han ido ratificando las ideas, ¿vale? Con pequeños ajustes, pero lo han ido ratificando. Pero la realidad es que en la práctica ha sido un proceso durísimo, muy duro. Oye, y unas dudas, a mí me generan muchas dudas este nuevo reglamento. Y eso que tú eres el experto, o sea, tú imagínate un ciudadano de a pie, ¿cómo está? De hecho, en las búsquedas, si miras el Google Trends, en las búsquedas de adaptación al GDPR o cosas relacionadas con el GDPR, hasta los últimos de 3 meses para acá, prácticamente no había.
Yo tengo muchos clientes, algunos clientes, que les hemos ido posicionando para esa keyword, para búsquedas relacionadas con el GDPR. Y me decía, pero bueno, si es que no nos entran leads, no entra tráfico. Digo, bueno, es que la gente no lo está buscando. Si tú lo buscas, estás ahí en los primeros puestos. Pero la gente no lo está buscando. Solo prácticamente el último mes, básicamente, ha pegado un pico de subidas de gente que se interesaba por la adaptación. Es que, claro, eso me hace pensar si cuando han salido estas grandes noticias, ¿no? Y yo creo que aquí lo comentamos cuando salió lo de Facebook, ¿no? Que decían, oye, nos han robado millones de cuentas en España. Y dice, bueno, pues vale, ¿no? Dice, ¿la tuya está afectada? Y dice, pues la verdad es que no lo sé, ni me importa, ¿no? Es decir, o sea, quizás tengamos un poco ese desdén hacia los datos. ¿No le estamos dando el valor suficiente? Quizás los ciudadanos no. Como bien te he dicho antes fuera de micro, yo creo que las empresas de Silicon Valley le dan el valor que realmente tienen, porque hay muchas empresas de Silicon Valley que su negocio está asentado sobre nuestros datos. O sea que yo creo que las empresas lo tienen claro el valor, quizás nosotros como ciudadanos hay veces que no... No hay más que ver la alegría con la que compartimos cosas en redes sociales. Que la gente vive más en digital que en el mundo real. Entonces yo creo que totalmente de acuerdo en que las entidades privadas entidades privadas, sobre todo entidades tecnológicas, se dieron cuenta hace muchos años que donde está el valor es en lo intangible. Primero pasaron del hardware al software y después del software pasaron al software que crean los propios usuarios, o el contenido al menos que hay dentro del software lo crean los propios usuarios, y el siguiente nivel es démosle una vuelta de tuerca a esto, explotemos, hagamos una sociedad de la información de verdad, que es explotar esos datos, ¿vale? Lo que es digamos la siguiente revolución, vamos a llamarlo tecnológica, que realmente es la revolución del dato. Solamente hay que ver a determinados anuncios de determinadas compañías de telecomunicaciones que probablemente sean de las que más información y más datos tienen, en la medida en que mezclan no solamente la parte de telecomunicaciones, sino la parte de servicios, de sociedad de la información, como están, desde un punto de vista, y ahora ya hablo de marketing, de comunicación, como están diciendo mensajes tales como devolvámosle el control a los usuarios de sus datos. Pero ojo, esto tiene una doble lectura. Devolvamos el control de los datos a los usuarios para que ellos decidan si desean que los explotemos o no, con determinados límites o no, ¿vale? Los límites legales, evidentemente, son los mínimos, a cambio de, por ejemplo, contraprestaciones sobre el uso de esos datos. Es decir, por ejemplo, que la televisión sea más barata, por ejemplo, que la factura del móvil sea más barata. Esto lo permite, el reglamento lo permite que lo haga, ¿vale? Porque lo basa en cierta medida en una información absoluta y plena consentida, ¿vale? O sea, empezar a vender nuestra alma. Sí. Bueno, antes la regalábamos, que es diferente, ¿no? Justo. Precisamente yo la semana pasada acudí a la presentación de un estudio que presentaba la actitud de los usuarios que tenemos frente a los datos, ¿no? Era un estudio a nivel global y en concreto también lo dividían por países. Y en España lo que destacaban como curiosidad frente a otros países es que la mayoría de los españoles tenemos una actitud negociadora, casi comerciante con nuestros datos. Decimos, vale, yo te los doy, pero si a cambio recibo algo, pues mejor. Y también era preocupante que un 37% creía que no tenía la capacidad de obligar a las empresas a eliminar su información o a modificar estos datos, hecho que contrasta con la GDPR porque precisamente es una de las características principales. Sí, es. No, perdona. No, un poco en relación sobre lo que decía Mónica de la negociación por parte de los usuarios. Uno de los problemas es que muchos usuarios no son conscientes de lo que ya reciben. Toda la tecnología que tenemos en nuestras manos, en el propio móvil o en Internet, tener un buscador como Google, tener un sistema operativo como Android, correo electrónico en cualquier parte, todo lo que tenemos gracias a es gratis, entre comillas, sí, porque está financiado con nuestros datos, evidentemente, pero ya lo estamos recibiendo. Entonces, sí, a todo el mundo le dice, si puedo sacar algo al mes, pues mira, eso que me llevo, pero ya te estás llevando cosas, o sea, realmente ya estás compartiendo tu vida para tener muchas funcionalidades que cuestan mucho dinero. Sí, claro, porque no nos paramos nunca a pensar la cantidad de electricidad que se paga por simplemente correos electrónicos, WhatsApps. Bueno, yo te digo una cosa, el día que Gmail diga €1 o tus datos por el Gmail, ya verás tú. Escucha, eso ya es una idea. Recordad WhatsApp, claro, cuando
Sí. Fueron 80 céntimos, si no recuerdo mal. Al cambio eran como 80 céntimos. Y algunos conseguimos hacerlo gratis. Alguno consiguió hacerlo gratis, pero la realidad es que nadie, yo creo que se planteó el no pagar los 80 céntimos. Dijeron, me voy a quedar sin poder un chat con el que poder comunicarme. La realidad es esa, porque se había convertido, entre comillas, en una especie de estándar en el mercado. Fueras donde fueras, al país que fueras, utilizaban ese sistema. No sé, creo que el único que se escapaba era China, me parece. Oye, ¿y en qué circunstancias? A mí es que me gustaría plantearle a los oyentes vamos a llamarlo un business case, sobre cómo sería una aplicación no buena del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, ¿qué es lo que le puede pasar a una empresa? Primero técnicamente y luego legalmente. No sé si os apetece hacerlo. Es decir, José, somos una empresa que maneja X datos, una empresa tipo estándar, ¿vale? Que ni hace negocio exclusivo con los datos, pero sí que son importantes para su funcionamiento y tiene un problema. Empezamos por ti, por la parte técnica. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo nos robarían los datos y para qué querían robarnos los datos, por ejemplo? A ver, nos daría para varios programas explicar cómo puedes perder los datos. Pero bueno, en general hay muchas formas. Los puedes perder o te los pueden robar desde el mismo momento de la captación, si lo haces a través de un formulario en una web. Pues, si rellene aquí tus datos, nombre, apellido, con el asterisco dichoso, ¿verdad? Exacto, así que es obligatorio y tal. Bien, si la página, por ejemplo, no está en HTTPS, no tiene certificado SSL, esa comunicación desde tu navegador al servidor de la empresa va en texto plano. Si alguien intercepta esa comunicación, va a ver tus datos, con lo cual ahí ya tienes una posible fuga. A la hora de almacenar esos datos o de transmitirlos internamente dentro de la empresa, si no toma las medidas de seguridad necesarias, también se pueden ver comprometidos. Puedes mandar un correo a quien no deberías, o pueden interceptar ese correo y ver los datos. Puedes mandar esos datos a un trabajador que tiene la cuenta corporativa en su teléfono móvil y lo tiene sin bloquear y lo deja encima de la barra de un bar. Quiero decir, hay muchísimos casos en los que la información puede estar comprometida por temas absolutamente técnicos y de formación de los trabajadores. Vaya. Muchos de esos ejemplos que has puesto son hasta inconscientes, ¿no? No soy consciente de la baja seguridad que estoy teniendo. Pero estoy incurriendo entiendo que un delito. Ahora esto Alonso nos lo aclarará. Entonces, esa empresa, ¿cómo se da cuenta que pues lo ha hecho mal? Porque le llama un ciberdelincuente y le dice, oye, mira, tengo aquí datos. Sí, hombre. Esa puede ser una manera. No, hombre, debería, ahora con el reglamento, debería saber, debería establecer un mapa de riesgos de los riesgos que tiene en la empresa para poder analizar cada uno de ellos y ver si hay efectivamente alguna posibilidad de fuga y corregirla, evidentemente. Vale, pero se nos ha fugado ese dato y acaba en las manos que no son. Las empresas normalmente, y nos lo contaba la semana pasada el director general de INCIBE, que muchas empresas pues no dicen que les han atacado, no lo dicen, o por vergüenza, o antes del 25 de mayo, ¿no? No lo dicen, que les han secuestrado, que han sufrido el timo del CEO, o no lo dicen, ¿vale? Pero ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra en acción el Reglamento General de Protección de Datos? Desde el mismo momento que se produzca la brecha de seguridad, con independencia del origen de la misma, ¿vale? El hecho es que se produzca una situación, como define el propio reglamento, una situación que ponga en riesgo los datos de carácter personal, ¿vale? Eso puede ser o bien porque un empleado se ha llevado una base de datos, o bien porque alguien externo nos ha atacado la base de datos, o bien porque por error nos hemos dejado abierto un determinado puerto a través del que potencialmente pudiera haber accedido algún usuario, algún tercero no autorizado. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Si llegas a esa situación y cómo te enteras, porque te llama el hacker o porque te manda un correo, porque es buena persona y te manda un correo y te dice, oye que tenéis este agujero, solventadlo. Lo primero que tienes que hacer es, y ahora ya sí hay obligación, ahora ya no hay digamos, posibilidad de escaquearte, es notifícalo. Hay un procedimiento habilitado en la Agencia Española de Protección de Datos a través de la sede electrónica, se puede hacer 100% electrónico, en el cual rellenas un formulario básicamente diciendo, oye, me ha pasado esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En muchas ocasiones en las notificaciones de brechas de ciberseguridad no vas a saber exactamente qué es lo que te ha pasado. O sea, puede que sí,
pero va a haber muchos casos en los cuales tienes un plazo de 72 horas para notificarlo desde el momento que tienes conocimiento y probablemente no sepas las implicaciones que tiene lo que te ha pasado, ni cuánto te han robado, ni hasta dónde afecta. Bueno, la norma, entre comillas, ya prevé esa situación. Lo que te dice es, oye, notifica, digamos, inicialmente y después puedes ampliar la información, lógicamente. O sea, es decir, como si pusieras una denuncia, después amplía la denuncia con la información cuando la tengas, si es que logras tenerla. Si lo han hecho bien, probablemente no lo sepas hasta que ellos lo publiquen en su blog, como suele ocurrir en un famoso grupo, digamos, de hacking en el que operan en España. Bueno, a la mañana siguiente lo tienen publicado, el paso por paso, con vídeos, con pantallazos de cómo lo han hecho, ¿vale? Tú tienes obligación de notificar. Puede que sea ese el momento en el que te enteres, a la mañana siguiente cuando esté publicado. Ahí en ese momento automáticamente tienes un plazo, empieza a contar, un plazo de 72 horas, notifica inmediatamente, tan pronto puedas, y después amplía la información. Si no lo haces, hay sanciones administrativas asociadas por no hacerlo. ¿Os parece bien que se pongan multas o no? A mí sí, no. Si no hay digamos, alguna fuerza que te motive a hacer las cosas, no lo vas a hacer. Si no hay castigos, no... Ejemplarizante, ¿no? Haces... Motivos ejemplarizantes. Sí, no tanto como ejemplarizante, no. Si no tienes penalizaciones o no tienes algún castigo por no hacer algo bien, vas a tender a no hacerlo. Y castigo económico, porque si no muchas de estas empresas a lo mejor... Da igual el GDPR que la velocidad en carretera, o sea, me da igual. O la alcoholemia. Si no te ponen sanciones, la gente... va a seguir. Y en este caso estamos hablando de sanciones muy cuantiosas, que no sé si lo hemos comentado todavía, eran 20 millones de euros o el 4% de la facturación, del 2 al 4% de la facturación. Y de ellas la que sea más grande de las dos. Pero en este caso, porque muchas me lo preguntan, pues pequeñas empresas, ¿no? Gente que tiene una pequeña empresa. Vale, yo como voy a pagar 20 millones de euros como tenga este tipo de problemas, ¿no? Bueno, solicitas concurso de acreedores y ya está. Sería lo que tu abogado debería decirte. La realidad es que son cantidades increíbles las sanciones, pero yo soy de la opinión de que no creo que vayan a cambiar exageradamente. La horquilla real de las sanciones reales a las empresas del día a día, eso sí, ojo, va a haber, como digo yo, one shots ejemplarizantes, como decías tú antes, creo que sí que los va a haber. Creo que sí que los va a haber y probablemente algunos sean en España y otros sean en otros países. Una duda, ¿quién es el que tiene la potestad o la capacidad sancionadora ahora mismo? Porque ahora antes la LOPD lo tenía la Agencia de Protección de Datos, ¿sigue siendo Agencia Española de Protección de Datos? Efectivamente, sigue siendo, lo que pasa que dependiendo también de la entidad que haya sido designada por parte de la entidad de la empresa que fuera, puedes haber designado, pues oye, yo quiero que a la que me someta, a pesar de que estoy en varios países de Europa, sea la irlandesa. Bueno, pues será la irlandesa la que te acabe sancionando. Luego existe una labor de obligación de coordinación entre las propias agencias, sobre todo para casos transnacionales, tiene obligación de coordinación. José, sí, nos encontramos con la situación que ocurre cada día en las empresas de que alguien abre un correo electrónico, un phishing, pensando que, bueno, pues es un archivo de, oye, te envío la facturación de tal asunto, ¿vale? Que puede pasar perfectamente en las pymes y se instala un malware que pues extrae datos. ¿Eso supone una circunstancia? Sí, claro, es una brecha de seguridad importante. O sea, abrir un correo electrónico, como insisto, pasa cada día. Claro. O sea, es un riesgo. El uso seguro del correo electrónico es fundamental, que esté bien implantado en todas las organizaciones. De hecho, a nivel empresarial es la principal vía de infección el correo electrónico hoy por hoy. Anteriormente pues el uso de USBs o otro tipo de dispositivos tenían más importancia, pero hoy por hoy y con diferencia el correo electrónico es la principal vía de infección de todas las empresas. Por ahí les entra todo. Y una duda, o sea, una vez está infectado tienes obligación de comunicarlo a la agencia. Eso es. ¿Y ese comunicado se hace público? Digamos, ¿se va a llegar al gran público? Es decir, ¿tal empresa ha sido afectada o no vaya, o esos comunicados no van a ser públicos? Quiero decir, la publicidad no se le va a dar automáticamente, obviamente, ¿vale? Quiero decir, hay que analizar el caso y sí es cierto que hay posibilidad de que la agencia en determinado caso le dé difusión, sobre todo para la protección de los usuarios. Hay casos ya que han ocurrido previamente, el caso de, por ejemplo, de PlayStation Network cuando la hackean con las tarjetas, con el nombre de tarjetas, se anulan todas las tarjetas, lógicamente, se tarda un tiempo en anular todas esas numeraciones de tarjeta porque hay que cogerse todo el histórico y ir una por una anulándolas con el operador de tarjeta, pero lo que hace ICO, que es la agencia, digamos, inglesa, hace un comunicado global sobre todo de cara a la protección. Claro,
a la protección de los usuarios, pero imaginaos el daño que hace esto reputacionalmente a la compañía, porque al final la gente lo que piensa automáticamente es, pues no sois muy seguros y por tanto no sé yo si voy a seguir confiando en vosotros poniendo la tarjeta otra vez en vuestro sistema. La realidad es esa. Bueno, al final como es la PlayStation, pues probablemente todo el mundo dijo, bueno, pues pongo una tarjeta prepago para la próxima vez, porque si no puedo utilizar la Play, ¿no? Pero bueno, la realidad del proceso a seguir sería ese, normalmente sería ese. En cualquier caso, y hablando del tema reputacional, siempre es mejor, lógicamente, capear una crisis de reputación habiendo dado tú el primer paso de comunicar la fuga y que luego, aunque se haga público, tú ya has cumplido, no solo cumplido con tu obligación, sino que has ido por delante, lo has comunicado y podrás manejar mucho mejor la situación y la repercusión que tenga en tu a nivel reputacional es desde luego mucho menor. No como en otra empresa de estas de coches sin conductor, que no solo lo tapó, pagó, para que luego al final se acabara subiendo. Al final todo se sabe, y si no es de una manera es de otra, y si no, como decía el ciberdelincuente que lo publica, y quedas como quedas. Fatal. Oye, y ya que estamos empoderando al ciudadano a que sea pues dueño, o por lo menos o consciente de cómo van sus datos, ¿creéis que lo vamos a empoderar mucho hasta el punto de que va a empezar a tratar de aprovecharse de esta situación? ¿En qué sentido? Pues precisamente a través de las vías legales. Es decir, una empresa ha sufrido pues un robo de datos y no solo le va a caer un multón de la Agencia de Protección de Datos, sino que yo, como usuario ultrajado, pues también quiero denunciar. ¿Creéis que se puede producir esto? Sí, de hecho el propio reglamento ya lo reconoce. Esto no es nuevo, quiero decir, esto ya existía en la normativa anterior, lo que pasa que no era muy conocido y tampoco era muy utilizado, por tanto, tampoco. Pero la norma ya lo preveía también, que era la reclamación de daños y perjuicios por vía civil derivado de procesos de incumplimiento de normativa de protección de datos. Lo que ocurre es que ahora el reglamento como que lo intensifica más, ¿vale? Y se hace más hincapié en este punto. Y bueno, al final el proceso lógico que seguirá el ciudadano será cuando entienda que se han vulnerado su derecho a la protección de datos, irá a la agencia, que son los especialistas al final, y es un procedimiento relativamente ágil de resolución. Una vez obtenida la resolución, entonces se irán a los tribunales reclamando la indemnización por daños y perjuicios por haber vulnerado su derecho a la protección de datos. ¿Cuánta cantidad será? Va a depender de cada uno de los casos. Depende del incumplimiento, depende de la entidad que lo haya incumplido y depende sobre todo de la difusión, entre comillas, que haya tenido, el daño, entre comillas, que se haya acabado provocando a ese usuario. Y eso hay que cuantificarlo. Y no es fácil. En otras jurisdicciones, sobre todo anglosajonas, hablaríamos seguro de cientos de miles de indemnización. La realidad es que en la legislación, en la práctica real en España, no suelen ser grandes cantidades. No suelen serlo. Pero igual vemos, pienso, pues como ha ocurrido con otros casos que nada tienen que ver con tecnología, pero sí que con circunstancias no económicas, pues agrupación de damnificados, ¿no? Como por ejemplo usuarios de productos bancarios que, oye, han ido pues contra ese sistema. Igual se produce esto, ¿no? Están habilitados, De hecho, esto sí es un cambio importante entre el reglamento y la normativa. Están legitimados activamente, por así decirlo, para iniciar procedimientos de reclamación las agrupaciones, digamos, de consumidores usuarios y las asociaciones de consumidores usuarios están habilitadas para poder iniciar estos procedimientos. Claro, esto es otro, desde un punto de vista empresarial, es otro riesgo a identificar, analizar y gestionar. Porque antes tenías muchos usuarios contra los que te podías, te podían demandar, te podían reclamar. Ahora tienes estructuras con medios organizados, ¿vale?, para poder orientar acciones legales, digamos, de reclamación en materia de protección de datos. Entonces esto abre un poco más, desde un punto de vista de probabilidad, de riesgo, desde un punto de vista probabilístico, aumenta la probabilidad de que te puedan iniciar un procedimiento. Y otra pregunta, ya que estamos hablando de los derechos de los usuarios, en el antiguo reglamento se reconocían los derechos ARCO, el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los nuevos que aparecen ahora, que son... ni me lo sé. A empezar me parece que estaba... Lo de ARCO estaba muy fácil. El de ARCO estaba muy fácil, pero me faltan dos, que me parece uno que era el de poder llevarte los datos. Portabilidad, limitación, limitación y ¿cuál es el otro? Olvido. Derecho al olvido. Derecho al olvido. Los tres adicionales que añades serían estos. ¿En qué consisten cada uno de ellos?
de los nuevos? ¿O qué nuevas modificaciones? Los repartimos. Portabilidad, básicamente, la descripción que hacías antes del tema de Apple, eso es portabilidad. Es tener derecho a poder saber qué datos tienes míos, pero además poder llevarme una copia de esos datos. Poder llevarme una copia en un formato interoperable. Y esto no es fácil, porque ya entramos en cada compañía habla en idiomas, pueden hablar en idiomas distintos, ¿vale? Pero fijaos la situación a la que podríamos llegar. Es decir, si yo estoy utilizando, voy a decir, Google Apps, por ejemplo, yo le puedo pedir a Google Apps que transfiera, me dé, de hecho, incluso no que me dé, le puedo exigir que se interconecte con Microsoft 365 para que mande toda la información que ellos tienen allí, que contenga datos personales, la manden a Microsoft 365 y, entre comillas, las empresas de migración de los datos no tengan que hacer nada, entre comillas, ¿vale? Eso estoy poniéndolo en una exageración, ¿vale? Pero la realidad es que, bueno, el derecho a la portabilidad es tanto que me des a mí una copia como que se la pases a quien yo te digo que se la pases. La realidad es que hay acuerdos sectoriales, o ya me diréis, es imposible que haya interconexión automática de las bases de datos. Es imposible, porque cada uno habla un idioma distinto. Un trabajo de integración que tienen que llevar a cabo entre todas ellas. Sí, cada una te lo manda como quiere, además. Lo que decías de Apple, Google también lo tiene. Yo, por curiosidad, pedí los míos el otro día. Me mandaron 11 gigas y medio. 11 gigas suyos de datos. Sí, porque eso no los tiene ni mi teléfono. Claro, Google Maps. Maps, tengo casi José, todo limitado, desconfigurado. Lo que pasa es que incluye en todo lo que te mandan todo tu correo. Sí. Y todas las fotos que tengas, si tienes fotos en Drive o en Google Fotos. Entonces, porque ya digo, yo no tengo ni ubicación compartida con ellos, ni historiales, ni sesiones iniciadas en ningún dispositivo, nada. Pero solo de lo otro, 11 gigas y medio. Oye, en 4 archivos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. La vida de uno cabe en 11 gigas. Y mucho más. Oye, pero bueno, me ha gustado saber, portabilidad, ¿qué más habéis dicho? ¿Olvido? Olvido y limitación. Sí, bueno, el de limitación es... Al final son todos, no es que sean iguales y mucho menos, pero son todos bastante parecidos. Limitación, si no me equivoco, es que tienes derecho a limitar el tratamiento que hagan de tus datos, que puedes aceptar que cuando los han obtenido tenían una finalidad y, bueno, una vez que se cumple, dices que no quieres que los utilicen para nada más o que solo los utilicen para determinadas cosas o no. ¿Me equivoco? Limitación tiene como varias aplicaciones prácticas. Esa sería una, otra sería algo que nosotros llamábamos en nuestra normativa anterior, la normativa no, realmente la agencia en resoluciones la llamaba el bloqueo, es decir, cuando te dicen cancela mis datos, ¿vale? Porque se ha resuelto el contrato, imagínate, hemos terminado la relación contractual, yo tengo que eliminar todos los datos, no, porque puede haber acciones legales asociadas, ¿vale? Hasta que no prescriban las acciones legales, yo quiero seguir teniéndolos aquí, pero dejo de tratarlos. Vale. Pero sin embargo los sigo teniendo aquí. Y luego olvido, pues es el del famoso derecho al olvido que salió en prensa hasta la saciedad cuando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del caso de Costeja y contra Google. La realidad es que un derecho al olvido no es más que una especie de derecho de cancelación de los datos, ¿vale? Por parte de un buscador de Internet. Es como un derecho de cancelación especializado, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? En la práctica, bueno, pues la realidad es que sobre todo en esos entornos, entornos buscadores y demás, tiene una implicación extraordinaria, porque entre otras cosas es una excepción a algo, digamos, le impone una responsabilidad a los buscadores que hay otra ley que no les imponía, que les decía que no eran responsables. Con lo cual es una sentencia que viene a, entre comillas, excepcionar una regla general que venía concretamente en la LSS y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la propia Directiva Europea. En la práctica, la realidad es, si veráis los informes, Google hace público todos los años un informe sobre el impacto del derecho al olvido. Estamos hablando de cientos de miles de peticiones. Los categoriza además perfectamente. Estos son de personajes públicos, estos son de personajes privados, digamos, personas privadas, estos son digamos, te va categorizando cuáles son los que concede y cuáles son los que no concede. Fijaos lo que estoy diciendo. Es Google el primer juez, entre comillas, en esa decisión. Luego tú lo puedes recurrir, pero es Google el primer juez. Eso, desde mi punto de vista, es un poco peligroso.
entre comillas, porque estás haciendo que al menos, aunque hay derecho de revisión, vamos a llamarlo, pero es realmente Google el que tiene que decidir, y esto a Google le cuesta millones de euros al año, el tener capacidad para poder decidir, le cuesta mucha pasta al final del año. Entonces, claro, es como algo sobrevenido, que se ha encontrado por el camino y dice, bueno, no tenía esto previsto. Oye, y vamos a ver, las empresas que no nos han enviado el correo electrónico, por fortuna, no sé si lo han hecho bien o mal, pero igual están escuchando el programa y se están poniendo nerviosas. No queremos que se pongan nerviosas ninguna empresa. Nadie. Pero sí que tienen que poner medidas de seguridad. Entonces se preguntarán muchas de ellas, José, ¿por dónde empiezo? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Actualizar el antivirus que tenía, dar un curso de formación a mis empleados para que no abran los correos, ¿por dónde? ¿Qué tienen que hacer para por lo menos cumplir? Hombre, lo lógico y lo primero que deberían hacer es ponerse en contacto con un abogado digital, con un abogado experto en este tipo de temas, para para que él les diga qué es lo que tienen que hacer. Lo lógico es que hagan un análisis de riesgos para elaborar el mapa de riesgos, para ver qué riesgos tienen dentro de fuga de información tienen dentro de la empresa. Y a partir de ahí, pues seguir toda la operativa. En caso de que el riesgo sea alto, pues tendrán que hacer una evaluación de impacto también y luego ya diseñar políticas y procedimientos para corregir esas vulnerabilidades que se hayan detectado a todos los niveles, desde procedimientos operacionales hasta la web, si tienen web, que también es una fuente importante de fugas, como cualquier tema que les sea cercano. Pero, por ejemplo, José, a mí me han llegado correos de empresas de agencias de comunicación como Amónica, ¿no? Que bueno, con la que tenemos nosotros pues contacto informativo porque nos envían notas de prensa y nos dicen, oye, mira, pues queréis entrevistar a fulanito que es una tal, la labor clásica de las agencias de comunicación. Entonces, estas agencias pues pueden ser más grandes o más pequeñas, pueden tener 10 empleados, 50 empleados o 5, ¿no? Entonces, también es necesario que estas agencias de comunicación, que al final los datos que tienen son de los periodistas, que sí, son nuestros datos y son muy valiosos, ¿no? Pero también se han visto afectadas por este reglamento y ellos, sí, ¿qué tendrían que hacer? ¿También no tendrían que hacer, en función del tipo de datos que tengan y el tratamiento que hagan de esos datos, no tendrían que hacer a lo mejor todo lo que he resumido en 15 segundos, pero evidentemente tienen que conocer lo primero, conocer qué tipo de datos tratan y para qué los tratan. Y a partir de ahí ver si hay posibilidad de fugas de información. Me da igual el tamaño, o sea, realmente lo que tienen que saber, ¿no? es si tienen posibilidad de que esa información fugue por algún sitio. La realidad es que la normativa no hace diferenciaciones entre tamaños, entre agencias de comunicación multinacionales o lo que sea, ¿no? Cualquiera. Un autónomo, en el momento que trate datos, la realidad es que hoy día basta con tener un equipo, un dispositivo, un ordenador, y conexión a Internet. Con eso puedes, como digo, casi dominar el mundo. Una persona, casi. Entonces, estoy exagerando, ¿no? Pero la realidad es que la normativa afecta a cualquier tipo de organización. Es cierto que luego en las guías interpretativas y tal van haciendo como excepciones en función del tamaño y tal, porque lógicamente se dan cuenta que todo el mundo no puede cumplir absolutamente con todo al mismo nivel. Sería absurdo exigir algo así. Pero la realidad es que la práctica es eso, o sea, la teoría al menos es esa. Todo el mundo, ¿tratas datos? Sí, fantástico, pues entonces tienes que cumplir con estas obligaciones. A mí sí que me ha dado la impresión de que ha habido un poco de confusión entre las empresas a la hora de aplicarlo. Por ejemplo, lo que contaba Eduardo, a mí sí que algunas agencias, porque a mí me llegan muchos emails con notas de prensa, por ejemplo, al día, algunas agencias sí me han enviado un consentimiento, que por supuesto dices que sí, porque quieres seguir recibiendo la información, y otras muchas no lo han hecho. Entonces, bueno, sí que yo creo que ha habido o confusión o según quién les asesorara les diría pues sí, pues no. O sea, como que es muy interpretable. ¿No? Sí. Estoy seguro, ¿no? Ataque de pánico generalizado. Sí, ¿no? Yo creo que la cuestión es esa. Has entrado en pánico y te han dicho que las preguntas del examen eran esas. Pues te has ido a estudiarte esas preguntas del examen. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que luego has llegado al examen y no eran esas. O no eran todas esas, eran otras, ¿vale? Entonces yo creo que está ahí. Donde está el quid de la cuestión es ese. A ver, yo confío. Esto que voy a decir es casi off topic, ¿vale? A pesar de que estemos en la antena en directo, pero yo confío en que, entre comillas, la interpretación que hagan luego los reguladores sea ciertamente benevolente
porque si no, básicamente estás diciendo que las bases de datos hay que tirarlas a la basura, porque prácticamente nadie o casi nadie ha contestado. Tú decías, he contestado a las que me interesan, pero claro, el resto has contestado que no. Claro. Y por cierto, ¿qué hacen los usuarios? Porque dirán, yo he recibido todos estos emails que me ha servido para hacer esta limpieza, y a los que he dicho que no, si me envían un email la semana que viene, ¿qué hago? Es que fíjate que no es que hayas dicho que no, es que no hayas dicho nada. O que no hayas dicho nada, que son las dos cosas, ¿vale? Lo que deberías hacer es guardarte esa copia de ese correo, ¿vale? Y tenerlo ahí cuando lo quieras utilizar. Si mañana te mandan una comunicación, se supone que esa comunicación ya no deberías haberla recibido, porque deberías estar fuera de la base de datos. Lógicamente demos un plazo, entre comillas, ¿no? Para que no sea, me lo mandaste ayer y como yo no te he contestado el mismo día, ya automáticamente te denuncio. Pero bueno, sería eso, básicamente. Sería eso, criterio a seguir. Entiendo que nos hemos dejado todo, porque la radio tiene sus límites, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No es como el ciberespacio. Pero sí que os voy a decir una cosa, José y Alonso, todavía no hemos acabado, pero para ir un poco cerrando este capítulo, yo os ofrezco el micrófono de Capital Radio, ¿vale? Para que os dirijáis a los que nos están escuchando, que son ciudadanos, son empresas, grandes, pequeñas, y les digáis, qué sé yo, hoy es día 28, el día 25 ya pasó, pero bueno, todavía estamos a tiempo porque, bueno, se puede ir haciendo, creo que esto es dinámico y flexible, ¿no? A ver, el mensaje que os hubiese gustado lanzar y no habéis tenido la oportunidad, hoy lo tenéis delante de este micrófono. A esas empresas a propósito de la ley de datos y también de su relación con la ciberseguridad, del cumplimiento. A ver, José, tú primero. Bueno, yo les diría, y en la parte que me toca, lógicamente, que cuidaran las webs. Normalmente las webs se tienen muy descuidadas a nivel de seguridad, por un lado, y a nivel de protección de datos, por otro. Absolutamente descuidadas. Entonces, les diría que las revisaran, que es una parte muy importante, en muchos casos la principal de captación de datos, y muchas no tienen políticas, no informan de los tratamientos, no obtienen el consentimiento expreso del usuario, no tienen certificado de SSL para el encriptado de los datos, pues son vulnerables a ataques de cualquier tipo prácticamente. Entonces, lo que les diría es que cuidaran la seguridad de sus webs, la seguridad y el cumplimiento, lógicamente, de sus webs. ¿Y en tu caso, Alonso? Bueno, yo les diría que deberían haberse adecuado antes del 25. La realidad es que un gran tanto por ciento de empresas no lo han hecho. Entonces, siempre diría, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Lo que les diría es, estáis a tiempo. Eso sí, mi recomendación es que no... Es mejor ir despacio pero con buena letra, que por el hecho de llegar tarde ya vamos a llegar. Con lo cual es mejor, y además ordenar por prioridades de riesgos. Ocúpate de... Y fijaos, esto es un criterio muy simple que tiene que ver además con el que estabas diciendo antes. Ocúpate de lo que se vea desde fuera, sobre todo de todo aquello que tiene que ver con información, consentimiento, en general causas de legitimación, de tratamiento, políticas de privacidad, cláusulas y demás. Y después céntrate en el resto de cuestiones que vienen por debajo, que son un poco más burocráticas, entre comillas, esenciales, pero más internas, digamos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es disminuir riesgo compañía. En ese caso estás disminuyendo riesgo compañía porque al menos lo que es comprobable desde el exterior, en apariencia está todo correcto y lo estás haciendo bien. Aparte de que todo lo vales a legitimar adecuadamente a partir de ahí. Mónica, Pablo, ¿qué les decimos? Yo creo que se lo hemos dejado bastante claro. Bueno, y con todo lo que se ha contado hasta el día 25, hoy es la puntilla, pero creo que ha sido muy clarificadora, ¿no? Yo diría que sí. Es un tema en el que quien no se haya puesto las pilas aún, hablo de empresas, pues ya debería hacerlo. Que es día 28, hombre. Que es día 28, que ya estamos. Día 28 y los datos personales son importantes, que hay datos personales que empiezan simplemente con nombre, apellidos, DNI, teléfono, etcétera, pero que pueden llegar a cosas bastante más sensibles, como puede ser orientación sexual, datos médicos, etcétera, etcétera, que esos tienen que tener una especial protección. Hay un tema importante que no dijimos, y es que como recomendación, valga el tema, deberían formarse y formar a sus empleados en seguridad. Es fundamental tener unas pautas correctas de trabajo con la información que manejas a la hora de recibir mails, a la hora de enviarlos, a la hora de almacenar información, a la hora de hacer copias de seguridad, etcétera, etcétera. Es fundamental que todos los empleados de la empresa estén formados
porque por cualquiera de ellos puede haber una fuga. Aunque sea el menos importante en el escalafón, puede tener correo corporativo en su móvil y mal utilizarlo, o por cualquier mail que le llegue, por poner dos ejemplos básicos, y se puede ir todo al garete. Volvemos a recordar que el eslabón más débil es el ser humano en esto de la ciberseguridad. Sí. Así formación. Formación y más formación. Bueno, pues de RGPD... ¿Lo he dicho bien? GDPR, RGPD. Yo ya no sé ni cómo he dicho. Hemos hablado con nuestros invitados, ahora les vamos a despedir, pero antes vamos a conocer cuáles son las citas que tenemos para conocer qué se está haciendo, dónde se está investigando. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple A. ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2% que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple A. Mi Triple A está registrada en CNMV y Banco de España. ¿Tienes un minuto? ¿Para qué? Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones now. ¿Cómo conseguir un préstamo con un clic? Sí, now. ¿Y estrenártele ya? A la de now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank. Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Puede que una hora conduciendo no valga nada. O puede ser la más valiosa del día si estás con tu hijo de camino al colegio. En Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Quizá por eso somos el primer banco en calidad de servicio en España. Premio Equus 2017. Deutsche Bank invierte en ti. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues es Eleven Pads, precisamente, la que tiene cita el próximo día 30 de mayo. Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Que te toca a ti estar allí, ¿no? Me toca a mí estar allí el día 30 de mayo, este miércoles. Tenemos el Security Day de Eleven Pads. Es una cita que tenemos dos citas, digamos, al año. Una que es el Security Innovation Day, que es donde solemos presentar las ideas innovadoras y las ideas en las que estamos trabajando. Y el Security Day, donde normalmente vamos a tener las ideas ya materializadas y convertidas en realidad. Oye, pues del Security Day vamos a hablar con Rames Sawart, que como recordaréis fue uno de nuestros primeros invitados, es el director de alianzas de Eleven Pads. Rames, un placer tenerte de nuevo, en esta ocasión telefónicamente. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, pues encantado de volver a estar con vosotros. Oye, Rames, tenéis cita el día 30, que como nos ha explicado Pablo, es un poco la consecución, la tangibilización de esos proyectos que estaban sobre papel el pasado octubre y que hoy van a ver la luz. ¿Satisfecho con el trabajo de estos meses o no? Sin duda. Estamos realmente satisfechos de todo lo que hemos ido consiguiendo en estos meses y estamos, puedo decir que impacientes por contarlo y compartirlo con todos los que vengan al evento. Oye, si no me equivoco, es un evento abierto. Es cierto que ya me ha dicho Pablo que, en fin, el límite de aforo, pues oye, es lo que tiene y sobre todo el interés, ¿no? Pero que los presentes van a poder asistir pues al desarrollo de esas innovaciones pensadas en octubre y que van a ver, como digo, forma este próximo día 30. ¿Alguna cosa que nos puedas adelantar o es todo secreto? No, algunas cosas no puedo contarlas, pero en general sí que puedo compartir algunas de las novedades que vamos a comentar, ¿no? Por ejemplo. Yo, por ejemplo, destacaría una primera y es un importante hito que se ha producido hace aproximadamente un mes y medio, donde Telefónica ha firmado un acuerdo al que llamamos Telco Security Alliance con otras 4 empresas de telecomunicaciones, como son Etisalat en Oriente Medio, SoftBank en Japón, Singtel en Singapur, ¿no? Y que nos permite compartir
y hacer inversiones conjuntas y compartir información para luchar contra las ciberamenazas. Así que a través de este acuerdo pues iremos desarrollando productos conjuntamente que ampliando, digamos, el mercado y a los clientes que somos capaces de llegar con esa asociación. Y explicaremos un poco en qué consiste y cuáles son los hitos que se van a conseguir con esta alianza, ¿no? Hola, por otra parte... Perdona, no, termina, que no te quiero cortar. Decía que por otra parte pues contaremos algunas novedades en los productos en los que hemos estado trabajando. Quizá destacar un interesante servicio que lanzamos, que llamamos Shadow Online. Esta es una tecnología que desarrollamos conjuntamente con un centro tecnológico en España y que nos permite marcar documentos de forma imperceptible. Es una marca de agua que añadimos a un documento. No me digas. Y que nos permite hacer un seguimiento, ¿no? Si ese documento o la información que contiene se filtra o se escapa de nuestra organización, pues podemos saber cómo salió, quién la filtró, etcétera, ¿no? A través de esas marcas de agua, ¿no? O sea, es como los billetes, ¿no? Que tienen ahora mismo pues su propia identificación, se sabe si es verdadero o falso y esa trazabilidad que permite, ¿no? Correcto, es un muy buen ejemplo, ¿no? Que nos permite hacer ese seguimiento y convertimos a todos nuestros documentos como si fuese un billete bancario, ¿no? O servicios como el de pen testing persistente, que es como tener un hacker 24 horas al día y 365 días al año contratado, pero realmente digamos, detectando cualquier vulnerabilidad que tenemos en nuestra página web, ¿no? Si utilizamos tecnologías muy comunes como WordPress, pues nos permitirá, a través de este servicio que se llama Fast for WordPress, nos permitirá detectar prácticamente en tiempo real si aparece alguna vulnerabilidad e intentar cubrir o corregir esa vulnerabilidad antes de que lo hagan los hackers. Oye, Rames, los especialistas como vosotros, que hoy también están sentados aquí en esta mesa, en el caso del Security Day, todo esto que habéis desarrollado en Eleven Patch, ¿es algo que trata de adelantarse al trabajo de los malos o es algo inspirado en el trabajo de los malos, precisamente, que es un poco a veces lo que ocurre con la ciberseguridad? ¿Cuánto hay de adelantarse y cuánto hay de reacción? Bueno, yo creo que una parte y una parte. Es decir, tratamos de pensar como pensaría con los malos, como bien dices, para tratar de cubrir esas vulnerabilidades, esos agujeros por los que se nos pueden colar, ¿no? y taparlo lo antes posible, ¿no? No siempre es totalmente posible adelantarse y por eso es también necesario estrategias para que una vez que alguien se nos ha quedado, pues contener y corregir, digamos, ese hackeo. Pero en general tratamos siempre de prevenir antes de que se produzca esa vulnerabilidad y para ello, pues lógicamente contamos con gente experta en hacking y en pentesting que nos ayuda a implementar esto en los sistemas automatizados, como el que comentaba de Fastforward. Hola Rames, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues estábamos hablando hoy de GDPR, ¿no? Y me preguntaba si algunas de estas herramientas que vais a mostrar en este Security Day, imagino que sí, sirven, ¿no?, para cumplir con esta normativa. Sí. Bueno, yo creo que está en la mente de todo el mundo. El cumplimiento del GDPR es una preocupación constante y, como no, teníamos que trabajar y hemos estado trabajando este último año en suministrar herramientas. Además de nuestra herramienta de cumplimiento normativo que se llama Sandas GRC, que también presentamos algunas novedades sobre ella, yo creo que hay una interesante solución que hemos desarrollado con dos de nuestros partners, ¿no?, con Panda y Doctrust, que nos permite detectar dentro de nuestra organización dónde se están utilizando los datos personales, de tal forma que cuando algún usuario nos pida el derecho o ejerza su derecho a la suspensión de esos datos, podamos decir, mire, ya he sido capaz de suprimir esos datos porque he detectado en todos los sitios. Muchas veces pensamos que los datos solo están centralizados en nuestras bases de datos, ¿tal? Pero ¿qué sucede cuando un usuario pues descarga esos datos y crea una página, una hoja Excel o una hoja o los integra dentro de un documento? Así que con esta herramienta somos capaces de saber dónde están esos datos personales y poder detectarlos y eliminarlos o simplemente
tener controlado dónde están esos datos. Oye, fíjate que bien le va a venir esto a muchos de los que nos han estado hoy escuchando, ¿eh? Y que han estado tomando buena nota. Venga, una herramienta interesante. Hola, Rames, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? Yo una última pregunta. ¿Quiénes van a ser los ponentes o las personas que van a estar hablando? Bueno, pues quizá los ponentes son tanto nuestro CEO Pedro Pablo Pérez como el director global de Telefónica España de Seguridad, José Luis Gil Pérez, y contaremos, como no, con la importante presencia de Chema Alonso, nuestro presidente, y Chief Data Officer de Telefónica, que hará, digamos, la charla magistral del evento, y luego habrá una serie de participantes, entre los que tengo la suerte de estar incluido, que iremos presentando las distintas soluciones que se presentan. No quisiera dejar de mencionar una interesante solución con la que intentaremos cerrar el acto, y es que por primera vez vamos a utilizar una tecnología novedosa como es blockchain, en la que se basa Bitcoin, pues para hacer algo que en muchos eventos se hace de otra forma completamente manual y en papel, que es la encuesta de satisfacción, que finalmente a veces asistes a un evento y al final te piden que indiques cuál ha sido tu satisfacción y cómo lo has visto del evento. Pues en este caso lo vamos a hacer de una forma completamente transparente, de tal forma que la gente con su propio teléfono móvil podrá contestar a esa encuesta y quedará esas respuestas, por supuesto no los datos personales, pero sí esas respuestas, quedarán publicadas en el blockchain para que cualquiera pueda ver cuál ha sido ese resultado. Que no va a haber cocina posible con las encuestas. Mira que nos gusta cocinarlas aquí en España. Bueno, pues aquí no va a haber posibilidad gracias al blockchain. Bueno, pues la cita está el 30 de mayo en Distrito C. Es el Security Day que organiza Eleven Patch y al que pues os deseamos pues toda la suerte del mundo y por supuesto que compartáis, que es de lo que se trata en estos tiempos, que contratéis esa información para que todos vivamos mucho más seguros. Rames Sarwar, te agradecemos mucho, Rames, que nos hayas acompañado estos últimos minutos de nuestro especial de ciberseguridad y lo dicho, mucha suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, pues hasta aquí sí que ya ha llegado nuestro especial de ciberseguridad. Ahora no os vayáis, por cierto, que vamos a escuchar a Javier Ruiz de Vergara, que nos va a ayudar a interpretar qué es lo que está pasando en nuestro país, que hay una moción de censura presentada. Bueno, pues con el corresponsal parlamentario de esdiario.com vamos a conocer, pues eso, cómo interpretar la realidad política. Pero antes, lo dicho, de agradecer a nuestros hoy invitados José Fernández y Alonso Hurtado que nos hayan acompañado. Ha sido muy interesante poder compartir tecnología y leyes para que los usuarios, sobre todo, pues entiendan en qué terreno nos movemos. José, Alonso, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Mucha suerte para el futuro trabajo, que va a ser mucho, y hasta muy pronto. Y, por supuesto, Mónica y Pablo, pues eso, que hemos aprendido mucho, ¿eh? Muchísimo, la verdad que sí. Bueno, vosotros ya veníais aprendidos de casa, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pero siempre se aprende algo nuevo. De esto siempre hay algo que aprender. Por cierto, que la semana que viene, el próximo lunes, tenemos un especial malware. Vamos a dedicar exclusivamente, mira, se frota las manos Pablo se está frotando las manos, va a ser muy interesante. Sí, vamos a contar aquí con los principales fabricantes y vamos a hablar de, pues eso, de cómo el malware, cómo lo traducimos para la gente como yo. Software malicioso o software malo. O sea, los virus de toda la vida. Pues de virus vamos a hablar. Venga, será la próxima semana. Gracias, amigos. A ti. A ti. After Work, con Eduardo Castillo. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora.
Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España. Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar en nuestro país en las próximas horas, días, diría yo? Pues nos lo va a contar Javier Ruiz de Vergara, corresponsal parlamentario de esdiario.com. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. A ver, hace una semana no, ni siquiera, menos de una semana había presupuestos, parecía que iba a haber legislatura hasta 2020 y, como dicen algunos articulistas, 48 horas después, todo saltado por los aires. Y hay ahora mismo el principal socio del gobierno pidiendo elecciones anticipadas. El principal partido de la oposición ha planteado una moción de censura. Otro de los partidos de la oposición dice que la apoya. Y en estas estamos, amigo. Y tú en el Congreso. Estará aquello que echa humo, ¿no? Bueno, todo se prepara para 2 jornadas frenéticas de nuevo en la política española, ¿no? Que se van a producir el jueves y el viernes. Y todos los espadones están en alto, por decirlo de alguna manera, porque en un principio, en este minuto, como hacen en el fútbol, en este minuto y con este resultado, la moción de censura no prosperaría y Mariano Rajoy, hay que recordar que tiene garantizados los presupuestos, luego tiene garantizada, aunque agónica, la legislatura, pero hay una vía intermedia que puede provocar su salida del Palacio de la Moncloa, que es que Sánchez acepte la condición que le ha puesto Rivera para apoyar la moción, que es renunciar a lo que él en un principio plantea, que es formar un gobierno monocolor socialista que esté unos meses en el poder antes de convocar elecciones, a cambio que luego propone Rivera, que es convocar las elecciones directamente ya para la vuelta del verano, no para otoño, se habla de noviembre. Van a haber muchas llamadas telefónicas y mucho cruce de mensajes en las próximas 24 o 48 horas hasta que empiece el debate de la moción el jueves. Y hay un sector del PSOE que le está recomendando a Sánchez que acepte esa condición, porque además en el PSOE creen que la polémica del chalet pues les beneficia y en este momento estarían en disposición, acudiendo a las urnas en noviembre, de dar un mordisco electoral a Podemos y en eso estamos, porque Sánchez lo que ya sí que ha podido comprobar es lo caro que le van a poner el apoyo los partidos de esta coalición Frankenstein que dice el gobierno, y sobre todo ha comprobado que el PNV no tiene el menor interés en apoyar esa moción de censura, porque Sánchez, si gobierna, quiere tumbar los presupuestos generales y hacer otros, y sabes que el PNV ha salido bastante bien parado y beneficiado de esos presupuestos de Rajoy, con lo que puede que en el minuto 1 Sánchez decida sacrificar su llegada a la Moncloa y le dé la estocada a Rajoy, o que se empecine en querer gobernar y la moción no salga, y el viernes salga fracasado del Congreso, pero seguramente con una inyección de imagen y sobre todo con eso que el PSOE anhela desde hace tanto tiempo, ¿no? Que es el regreso de su líder al primer plano mediático y al Congreso de los Diputados en horario de máxima audiencia. Pero Javi, vamos a ver, si para ti, ¿quién es la clave en todo este juego? ¿Ciudadanos o es Pedro Sánchez? No, la clave únicamente la tiene Sánchez en todos los sentidos. Sánchez sabe que tiene la moción ganada si sube a la tribuna sin programa de gobierno y simplemente con un compromiso que es disolver las Cortes de inmediato. Y ahí tiene el apoyo de Podemos y tiene el apoyo de Ciudadanos y tiene el apoyo del resto de los partidos. Si no, no solo va a tener que negociar con el PDeCAT y con Esquerra y con Bildu, sino que tiene que seducir al PNV, que ya te digo que en estos momentos no está por la moción. Así que la llave la tiene, como casi siempre pasa en estos casos, el que presenta la moción, porque él sabe el margen de maniobra que tiene y la capacidad de negociación que quiere, y sobre todo lo que está dispuesto a ceder o no ceder al resto de partidos, porque hay que recordar que el PSOE tiene 84 diputados de 350, así que necesita muchos apoyos, hasta los 176 que necesita para desalojar al presidente del gobierno. Oye, ¿cómo se respira en el partido del gobierno, en el Partido Popular? Porque, como decimos hace una semana, no se imaginaban en este escenario, pero la vida es así. Ayer estabas disfrutando del sol y la playa y hoy estás en medio de la montaña desnudo. A ver, ¿cómo se vive esto? Bueno, pues
El PP tiene un punto de noqueo por varias razones. Primero, porque la sentencia del otro día es durísima y ha puesto a temblar los cimientos del partido. Después, porque la situación de Rajoy no es buena y además esta crisis aplaza el gran debate o frustra el gran debate que él había empezado a introducir en su partido, que era su disposición a repetir en caso de que, o en las próximas elecciones. Y luego está la amenaza de las encuestas, que ya eran terribles antes de la sentencia y ahora son aún más. Y sobre todo por la sensación que tiene el PP, pero esa la tiene todo el mundo, de que la legislatura, por mucho que se empeñe Rajoy, está agotada, porque Ciudadanos ya esta mañana ha roto oficialmente el pacto de investidura, y es que hay que recordar que a la legislatura no le quedan unos meses, le quedan 2 años. Y entonces 2 años sin poder llevar un proyecto de ley, una reforma al Congreso, porque sabes de antemano que te las van a tirar, pero no solo un partido por ser de izquierda, sino toda la oposición en abanico, desde tus antiguos socios a tus oponentes, pues hacen que en el PP tienen una encrucijada. Convocar elecciones es un suicidio y aguantar la legislatura es otro. Y entonces, en estas circunstancias, hay que saber detectar cuál es la menos mala de las opciones, ¿no? Y yo creo que no lo tienen nada claro en el Partido Popular cuál es la mejor opción, si atrincherarse y quedar sometido a los vaivenes de 137 diputados, que son los que cuenta el Partido Popular nada más, para mantenerse estos 2 años, o ir a las urnas y luego abrir otro debate, con qué candidato ir a las urnas. Si ir con Rajoy o ir con un candidato nuevo, sin apenas presencia mediática, con un partido que además sabes que tiene ciertas batallas internas respecto a cómo debe ser la sucesión y quién debe ser el sucesor. Así que el escenario para el Partido Popular, desde luego, no es de los más fáciles. Oye, Javi, partiendo de la base de que obviamente nadie sabe nada, pero tu criterio a nosotros en After Work y los oyentes estoy seguro que también les gusta mucho. A ver, ¿tú harías algún tipo de apuesta para finales de semana sobre cómo va a terminar el viernes el viernes que es día 1? Es día... Sí. Es que es muy complicado y es muy complicado además estar en la mente de Pedro Sánchez, que ha dado muestras de que tiene una estrategia siempre impredecible, ¿no? Supongo que el PSOE estará valorando qué le es más útil en réditos electorales, si fracasar en la moción de censura o forzar ya la salida de Rajoy y unas urnas. Y me imagino que en estas 48 horas, con sondeos internos y con los estrategas del PSOE, estarán decidiendo si es mejor que Sánchez fracase en la moción y le pueda sacar esa rentabilidad mediática que sin duda le va a dar de cara a los próximos escenarios electorales, o le pueden las prisas y decide sacar a Rajoy del poder y llevarnos a las urnas a noviembre, ¿no? Luego también tú sabes que hay una serie de presiones externas de Bruselas, de la patronal. Italia está como está, y hay muchos que creen en Europa que no convendría abrir otro escenario de inestabilidad en otras de las economías más potentes del continente como la española. Entonces es muy complicado hacer un pronóstico. Yo creo que además hasta el último minuto, como ha sucedido en este tipo de gestiones durante el bloqueo, no se van a tomar una decisión, y además auguro volantazos y nuevos volantazos y próximos volantazos. Oye, de votarse, ¿cuándo se votaría si hubiese anticipadas? Imagínate pues previsiblemente en otoño, seguramente en el mes de noviembre o a primeros de diciembre. Volveríamos un poco al escenario de las primeras elecciones, que acuérdate que fueron el 21 de diciembre, pues en ese margen, finales de otoño, principios de invierno. Pues, en fin, está la verdad muy interesante, Javier. ¿Quién te lo iba a decir, ¿Quién te lo iba a decir? No, esto se podía ver porque la legislatura la hemos ido empujando a trancas y barrancas a base de acuerdos de última hora, pero el problema es que al Partido Popular no solo le acecha esta sentencia, sino que tiene un calendario ya predeterminado de juicios y de sentencias que van a ser demoledoras. Es decir, que si salva este match ball, en la próxima pieza de la Audiencia Nacional que está juzgando, que creo que es la de los papeles de Bárcenas, podemos ver el mismo escenario. Entonces ya sería demoledor. Oye, sí. Javi, sí. No, te iba a preguntar un minuto rápido, porque ayer también se conoció en clave ya interna de los partidos esta consulta a las bases, ¿no? sobre la legitimidad para seguir al frente de Podemos, a la que se habían sometido tanto Pablo Iglesias como la portavoz parlamentaria Irene Montero. Tú siempre nos hablaste un poco del lenguaje corporal, ¿no? De cuando entró Podemos en el Congreso, ¿no? Con ese elevado número de diputados viniendo a regenerar. ¿Ha cambiado ese lenguaje corporal? ¿Cómo se está viviendo el antes y el después del episodio del Chale y de la trascendencia que ha tenido? Pues hay mucho desánimo entre los cuadros dirigentes, entre los diputados,
y entre muchos de sus militantes, porque la gran bandera con la que Podemos llegó a la política española está enterrada, no solo por la polémica del chalet, sino porque Iglesias ha priorizado asuntos que no estaban en el gran compromiso de Podemos, como apoyar a los independentistas en Cataluña, hacer una serie de estrategias que se han alejado mucho de lo que llevó a Podemos al Congreso. Y esto último, pues hombre, ha costado mucho interiorizarlo y aceptarlo, y de hecho la consulta tiene un altísimo porcentaje de protesta, con lo que yo creo que hay ahí también relacionándolo con lo anterior. Sánchez sabe que seguramente puede volver a recuperar gran parte de los votantes que se le fugaron a Podemos durante lo peor de la crisis. Pues lo que haremos será estar pendientes y sobre todo leerte, que de ahí estoy seguro sacaremos muy buena información. Javier Ruiz de Vergara, como siempre, amigo mío, es un placer escucharte. Gracias. Un abrazo, Eduardo. Y nosotros nos vamos a ir pues dándoos una noticia, que es la propuesta que hace el Gobierno de quién será el próximo, o de quién podría ser el próximo gobernador del Banco de España. Bueno, pues ha sido el designado para ser gobernador Pablo Hernández de Cos. Actualmente es el director general de Economía y Estadística del Banco de España y, según se ha dicho, es un excelente candidato al puesto debido a su gran capacitación técnica, en particular en asuntos bancarios y monetarios, su independencia política y su experiencia y prestigio en el Banco de España y en el Banco Central Europeo. Ha sido un comunicado oficial. Esta es la última hora que nosotros os damos, antes de dar paso ya a José de la Morena, que viene con uno de los suyos, no, uno de los nuestros. Hasta mañana. Nos despedimos con Enrique San Valentín en la producción y con Alberto Coca en la gestión técnica. Hasta mañana.